Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar. Señor, de nuevo queremos encomendar este tiempo meditando tu palabra y suplicamos que tú nos des el discernimiento y la sabiduría para encontrar la aplicación adecuada, el entendimiento de la enseñanza que en estas lecturas hay para cada uno de nosotros. Ayúdanos en esta mañana, ayuda a los que estamos aquí presentes y también a todos los que están oyendo y viendo a través de los medios en sus casas. Oh Señor, que tú nos ayudes en este tiempo que nos toca vivir. Ayúdanos a no perder el horizonte de nuestra vida espiritual. Pues te rogamos que nos ayudes. En el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 3 de Mateo y hemos hecho 3 lecturas, una en Isaías, otra en Malaquías y la que corresponde en Mateo 3. Y fácilmente pensaríamos que todo está ocurriendo en el mismo tiempo, pero no es así, porque simplemente cuando tú pasas del capítulo 2 de Mateo al 3 de Mateo,
hay una distancia en el tiempo aproximadamente de 30 años. Es decir, el capítulo 2 de Mateo nos habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Y el capítulo 3 vemos que el Señor ha descendido de Galilea al encuentro de Juan el Bautista para ser bautizado y aproximadamente han pasado 30 años. Y la distancia que hay de Malaquías a Mateo, Malaquías es el último profeta en nuestra orden de la Biblia, y termina ahí. Y hasta que llega Mateo, no es simplemente una página. Estamos hablando aproximadamente de 400 años, aproximadamente. Entonces, hay una distancia en el tiempo y en las generaciones de las personas que han vivido en ese tiempo. Y podríamos pensar que lo que el último capítulo de Malaquías casi se queda en el olvido, pero no está en el olvido de Dios, porque Dios ha profetizado, Dios ha anunciado las cosas que van a ocurrir y anuncia un día de esperanza y un día de juicio. Y ahí está en la expectación de un pueblo que ha recibido leyes de Dios y que se ha desligado de Dios y de sus leyes para vivir sus propios caminos. Y el profeta Malaquías anuncia que vendrá Elías. Así que el pueblo de Israel estaba esperando a Elías. Y de hecho más adelante veremos cómo el Señor explica y da razón de esa profecía. Elías. Pero Elías no viene, Elías no está. Sin embargo, está el que anuncia Isaías 40. Isaías 40 está profetizado aproximadamente unos 700 años antes de que acontezca Mateo 3. Así que hay unas distancias en el tiempo y hay unas distancias generacionales en el sentido que los que vivieron con Isaías no estaban con Malaquías. Y los que estaban con Malaquías no estaban con Juan el Bautista. Así que en el tiempo tenemos que saber que ha acontecido cosas, han sido anunciadas a unas generaciones que el cumplimiento de ese anuncio no están los que lo recibieron, sino están los siguientes. Y Mateo 3 es un capítulo lleno de milagros. Podríamos decir que es la maravilla de cómo Dios ha hecho milagros, y este capítulo está concentrado, es una concentración de milagros sorprendentes que si tú los puedes ver, tendrías que sorprenderte y elevar un himno, un canto de adoración y decir, grande es Dios, que Él dice y Él hace. Y a pesar de las circunstancias que pudieran ser las más adversas y las más contrarias para que se cumpliese la palabra de Dios, Dios cumple su palabra, porque todo se marchita, todo se desvanece. La hierba, el hombre es como la hierba, se desvanece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no falla. Y tienes a Isaías 40
anunciando concretamente lugar y persona, y Mateo 3 encuentras el lugar y la persona. Pero la persona aparece de un modo milagroso, porque Juan el Bautista es la respuesta de oración de un matrimonio que no podía tener hijos. Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos porque Elizabeth era estéril y Juan el Bautista nace de una mujer estéril. Esto es un milagro, ¿no? Porque el hombre, por mucho que lo deseaba, Juan, por mucho que lo deseaba, era imposible tener el hijo que deseaba. Sin embargo, Dios anuncia, tendrás un hijo y le llamarás, Zacarías no, le llamarás Juan. Y así fue como engendró Elizabeth y a su tiempo nació Juan, el llamado Bautista. Juan el Bautista, él es fruto del milagro de Dios. Dios ha profetizado que vendrá uno que clamará en el desierto 700 años antes de que eso acontezca. 400 años antes se le identifica como Elías. Y en Mateo 3 tenemos a Juan el Bautista vistiendo con la identidad que tenía Elías. Elías se vestía con una túnica de pelo y un cinto de cuero. Y he aquí que la gente del tiempo de Elías le reconocían por cómo iba vestido. Acá pregunta, ¿cómo iba vestido? Con un manto de pelo y un cinto de cuero. Elías presbita. Este es. Y Juan el Bautista se identifica con Elías vistiéndose con la misma identidad. ¿Por qué? Porque los profetas aparecen cuando el pueblo se ha olvidado de Dios, cuando el pueblo se ha separado, independizado de Dios y está siguiendo sus propios caminos. Y entonces Dios manda a los profetas para que sean la voz que clama, llamando al arrepentimiento, llamando a volveos a Dios. ¿Qué os está ocurriendo que os estáis independizando? ¿Qué os está ocurriendo que os estáis olvidando? El olvido es muy natural para nosotros. Uy, disculpa, me olvidé de traerte lo que te dije que te iba a traer. Uy, disculpa, se me ha pasado. Uy, disculpa, me he olvidado. Pero a Dios no le podemos decir estas cosas. A Dios no le podemos tratar como a los semejantes. Dios reclama toda nuestra atención, todo nuestro compromiso de no olvidarnos de quién es Dios y lo que Dios demanda para nosotros. Y he aquí, Juan, en el desierto, levantando la voz a un pueblo que se había olvidado. ¿Recordáis lo que pasó cuando aparecieron los magos en Jerusalén? Nadie sabía nada de lo que tenía que ocurrir. ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Y se habían olvidado de que tenía que nacer el rey de los judíos porque Dios lo había profetizado.
Dios había dicho el lugar, Dios había dicho la mujer de quien iba a nacer. Y el pueblo jerusalense se puso muy nerviosa porque unos gentiles venían preguntando por el rey de los judíos y los propios judíos habían perdido de vista, se habían olvidado de que iba a nacer el Mesías. Una nación que tenía promesas y las había olvidado. Una nación que se había olvidado de quién es el que les había liberado del yugo opresor de Egipto y les había llevado a la tierra prometida. No un desierto, sino un vergel que fluye leche y miel. Y una vez que estaban en la tierra, que habitaron las casas, que disfrutaron de todo lo que había, en lugar de dar gracias a Dios, se olvidaron de la generosidad, de la bondad, de la misericordia de Dios y fueron tras sus propios caminos. Se olvidaron de Dios. Y el profeta Juan el Bautista levanta la voz y dice: volveos, oh Jerusalén, vuelve tu mirada al Dios que te ha sacado, al Dios que te ha salvado. Vuelve a sus caminos. Cambia la dirección de tu vida. Deja de andar en tus propios pasos para andar en el camino del Dios que te ha salvado. Y Juan el Bautista, este fue el anuncio, ¿verdad? ¿Qué es lo que les decía? Volveos, arrepentíos. Dice en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Cambia la vida. No es solamente decir, sino hacer. Porque Juan el Bautista les confronta con esta situación. Vosotros diréis que sois hijos de Abraham, pero no vivís haciendo frutos de arrepentimiento. No estáis cambiando. Habláis de que sois hijos de Abraham, pero no vivís como hijos de Abraham. Entonces esto es una gran contradicción. Y Juan está anunciando que el cambio no es solamente de lo que decimos, sino de cómo vivimos. Y cuando Juan está bautizando, es interesante que los gentiles son los que tienen que ser bautizados. Porque un gentil, cuando se hace prosélito y entra en el judaísmo, se bautiza para decir que he salido de donde estaba para entrar a ser parte de este pueblo, y se bautizaba. Y entonces Juan el Bautista lo que está haciendo es tratando a todos los judíos como si fueran gentiles. Y les dice: vosotros los judíos os tenéis que volver, tenéis que cambiar, os tenéis que arrepentir. Y como señal de vuestro arrepentimiento os tenéis que bautizar. Y había judíos que dirían: no, si yo ya soy del pueblo, yo ya soy hijo de Abraham. Sí, pero es que tu vida no corresponde a lo que tendría que ser. Entonces tienes que cambiar. Este es un poco la escena donde Juan el Bautista está
proclamando este mensaje. Pero pensad que el lugar no es un lugar público, que hay una gran concentración, no es la Plaza de España de Madrid, donde hay una concentración muy grande, o aquí la Plaza de Navarra, ¿no? Donde podríamos concentrarnos. No, Juan está en el desierto. Juan está en lo que sería el norte, al norte del Mar Muerto, al oeste está Jerusalén, y un poquito más arriba está Jericó. Y en Jericó hay un acontecimiento frente al Jordán. Jericó, Jordán, el río Jordán, y Jerusalén un poquito al sur. Y frente a Jericó hubo un acontecimiento histórico, y es que el pueblo de Israel pasó el Jordán en seco. En una época que el Jordán se desborda, las aguas fluyen y hay una gran abundancia de agua, y por allí pasaron en seco, y cerca de esa zona está lo que llaman el desierto de Judea, perdón. Y es bordeando toda la zona oeste del Mar Muerto, situados. Entonces, en esa zona, que posiblemente Juan estaba, era la zona en que cuando el pueblo de Israel atravesó el Jordán, cuando terminó todo el pueblo de atravesarlo, los príncipes de Israel, los 12 príncipes de las 12 tribus, cogieron piedras del interior del Jordán y las pusieron fuera e hicieron un monumento para recordar este gran acontecimiento. Dios nos sacó de Egipto, pasamos el Mar Rojo en seco, y hubo un cántico de alabanza. Y después, en el desierto, hubo todo un despiste impresionante, pero ahora Dios nos ha introducido en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y vamos a poner estas piedras porque Dios dijo que lo hiciera, para recordar lo que Dios ha hecho, el milagro que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros hemos pasado el río en seco. ¿Lo crees? Los que lo han vivido lo creen, porque lo han vivido, no hay otro remedio. Aunque no lo crean, no lo pueden negar. Sí, es verdad, lo hemos pasado. Pero ¿y las siguientes generaciones? La siguiente generación, ¿qué memoria tenía del milagro que Dios había hecho? Y la otra generación, y la otra generación. Y ahora llegamos a un momento en que las generaciones han pasado tantas que se han olvidado. Quizá porque los padres no han hablado a los hijos para que sepan que este monumento que hay aquí es en memoria de este acontecimiento. Y tiene que ser Juan el Bautista el que se levante como una voz en el desierto, clamando y diciendo: volveos, volveos. Isaías, vamos a leer Isaías 55. Isaías 55. Dice: Isaías 55:1.
a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el mensaje. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Porque habrán días que ya no podrás buscar. Pensamos que tenemos toda la vida para buscar a Dios y dejamos eso para el final. Y oímos de personas, yo he oído mucho esta explicación de sí, pero ya cuando esté más cerca de la muerte, ya esto ya lo arreglaré. Cuidado, porque tú no tienes el dominio de la vida. Dios es el que tiene la última palabra. Tú vives en el tiempo limitado y no sabes los límites. Sabes cuándo naciste, pero no sabes cuándo vas a morir. Y es hoy, ahora, cuando oyes la voz de Dios. Si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, sino volveos. Volveos. Esto es lo que Juan el Bautista estaba diciendo a los judíos. Volveos. Y allí en el desierto no había grandes concentraciones, pero fueron saliendo al desierto porque unos a otros se iban diciendo, en el desierto hay alguien que parece que es Elías. Va vestido como Elías, lleva la túnica, lleva el cinto y vive un poco raro. Parece un profeta. ¿Será posible que Dios haya mandado un profeta? Y salían por curiosidad y otros salían porque tenían ganas de arrepentirse y de volverse a Dios. Y Juan el Bautista les dice a un grupo concreto: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hay una ira, hay un enfado de Dios que viene. Y si tú estás huyendo de la ira de Dios, no vas a encontrar refugio. Nadie se puede esconder de la ira de Dios. Ante la ira de Dios, la solución no es huir. Tú cometes un delito y el hecho de haber cometido el delito, estás diciendo que ahora sobre ti pesa un cargo que la ley va a venir para ti. Y entonces
aunque tú te escondas en el lugar más seguro, no hay seguridad porque la ley te está persiguiendo. Y por mucho que huyas y por mucho que te escondas, la ley en su día te alcanzará. Y Dios dice, vuestros pecados os alcanzarán. No huyas de la ira de Dios. Lo que tienes que hacer es ser salvo de la ira de Dios. Si yo huyo, no encontraré refugio. Pero si yo soy salvo de la ira de Dios, no tengo que huir, no tengo que esconderme, porque puedo descansar en paz, que la ira de Dios no vendrá sobre mí. ¿Y qué es lo que el mismo Señor Jesucristo dijo a Nicodemo? El Señor le dijo, y precisamente en Juan 3, estamos en Mateo 3, ahora vamos a Juan 3, ¿qué es lo que le dijo? Juan 3. Vamos a leer el 36 para resumir. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que tienes la opción de creer. No es que tú eliges entre creer y no creer. Tú estás en la condición de no creer. Estás en la condición de que la ira de Dios está sobre ti. Y Dios te ofrece la salvación de sacarte de que la ira de Dios caiga sobre ti y librarte de esa condenación, de ese castigo. Y el mensaje es, vuélvete a Dios, vuélvete a lo que Dios te ofrece. Dios te ofrece salvación. Y Juan el Bautista estaba anunciando este mensaje, volveos a Dios, volveos a Dios. Y es verdad que tú decides qué vas a hacer. Rehusar es la opción de decir no a lo que te están ofreciendo. Te ofrecen y tú dices, no lo quiero. ¿No lo quieres? ¿No lo tienes? Allá tú. Tú vas a sufrir las consecuencias. Ahora, vamos a ver ahora en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:10. O vamos a leer el 1:9, primera de Tesalonicenses 1:9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Hay un cambio, hay una transformación. Antes seguíamos a los ídolos y ahora seguimos a Dios. Y es algo evidente, es una evidencia, no es simplemente algo que dicen, sino algo que es evidente, que la vida ha sido cambiada, ha sido transformada de seguir a ídolos a seguir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera viene, y de la misma manera que Isaías anunció al que clama en el desierto, y Mateo 3
se cumple y Malaquías anuncia y Mateo 3 se cumple, acuérdate que la ira venidera se cumplirá y también se cumplirá la liberación de estar bajo la ira venidera. Y esa es la salvación, eso es lo que Dios te ofrece, esa es la llamada de Dios. Volveos a mí, creed en el que yo he enviado, el Hijo que he dado para que la ira no caiga sobre ti, caiga sobre Él y Él te sustituya y te dé vida y vida verdadera y gozo y paz y descanso y alivio, porque he sido recibido a misericordia y no he sido rebelde, sino obediente en recibir lo que Dios me ofrece. ¿Qué haremos en esta mañana? Quizá tú pienses, bueno, esto es Mateo 3, fue algo que pasó y que cuando estamos enseñando, pues tienes que explicar lo que dice y ya está. No, Mateo 3 está aquí hoy para nosotros, para que nos volvamos, para que dejemos nuestros propios caminos y nos encaminemos por el único camino que nos lleva a Dios. Hoy estamos aquí para no huir, aprender a huir de la ira venidera. Estamos aquí para aprender cómo ser liberados de la ira venidera y poder decir, somos salvos por la gracia de Dios. Dios ha tenido a bien llamar y hacer este gran llamamiento: buscad a Dios mientras puede ser hallado, buscarle, clamar a Dios en esta búsqueda de perdón que Él trae a nuestra vida cuando creemos en el Señor Jesucristo. Y esto forma parte del milagro, hermanos. El milagro que está concentrado en Mateo 3, no solamente de Juan el Bautista y su mensaje, sino que Juan el Bautista y su mensaje se cumple cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero, he aquí el que viene para traer salvación, para librarnos de la ira venidera. Y ese es otro milagro, porque hemos estado considerando en Mateo 1 cómo el ángel anuncia que María engendrará del Espíritu Santo. Y eso, la encarnación del Señor Jesucristo es un milagro, es una maravilla de milagro, que nunca nosotros llegaremos a entender la grandeza de este milagro. Y en Mateo 3 aparece, y Dios mediante, el próximo domingo el hermano tratará ese asunto, pero aparece el milagro viviente del Mesías cumplido y viene para cumplir toda justicia y traer salvación a los perdidos, a los que nos habíamos olvidado de Dios. Nos habíamos olvidado de Dios y Dios manda al que nos recuerda que tenemos que acercarnos a Dios no por sacrificios, no por obras, sino por medio de Él. ¿Qué vamos a hacer en este día, en esta mañana? ¿Qué vamos a hacer con el mensaje de Dios? Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Dios dice, búscame, búscame, búscame con todo tu corazón, búscame con todo tu interés,
Búscame con todas tus fuerzas, con toda tu energía. Ponme en el primer lugar. Haz que yo sea el primero, el principal de tu vida. Y haz frutos dignos que correspondan a este compromiso, a esta realidad. Y vive de tal manera que manifiestes con tu vida lo que has dicho, a lo que te has comprometido. Porque Dios no es injusto, Dios no es infiel. Nosotros solemos ser infieles, no somos fieles en el sentido de que cumplimos todo lo que decimos, pero Dios sí que es fiel y Dios cumple su palabra. Y Dios dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Venid a mí. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida. En lugar de rehusar creer, te coloca en la condición de que la ira de Dios está sobre ti. Pero si crees en el Señor Jesucristo y depositas tu confianza en Él, te libra de la ira venidera. Hay dos posiciones. La humanidad no se divide en ricos y pobres, en feos y guapos, en altos y bajos. No. La humanidad se divide en los que la ira de Dios está sobre ellos y la ira de Dios. Hemos sido librados de la ira de Dios. Y tú tienes que saber en qué lugar te encuentras. Más que saber otras cosas. Esto es primordial, esto es fundamental, porque cuando llegue la muerte, tú tienes que saber a qué te vas a encontrar, qué te vas a encontrar, con qué te vas a afrontar, qué vas a tener delante de ti. ¿Vas a tener la ira de Dios? Pues ya no podrás huir, porque te tendrás que enfrentar a ella. Pero si tienes al Salvador que te libra de la ira venidera, te vas a encontrar con Él. Encontrarte con el Salvador, el amado Señor Jesucristo, que ha pagado todo el precio para librarte de la ira venidera. Juan el Bautista anuncia y advierte. Él dice: volveos a Dios y no huyáis de la ira venidera, sino solucionarlo, salvándoos de esa ira. Y hoy el Señor quiere llamarnos la atención. No huyas, no huyas. Huir no es la solución. La solución es confrontar y encontrar la solución que Dios nos ha dado. Y esa solución es el Señor Jesucristo. Él ha venido para traernos vida y vida en abundancia. Y Él es el cumplimiento de la promesa de Dios, de la salvación, de la gracia, de la misericordia de Dios para con nosotros. Quiera Dios, y Él lo desea, que haya en nosotros este sentido, que nos rindamos al Señor Jesucristo 100%. No 90, 95, no. Dios reclama el 100%. Ríndete 100% a Dios. Vuelve, cambia,
y Él será amplio en perdonar. Él es amplio en tener misericordia y darnos una nueva vida. Y poder decir, como Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores, pero he sido recibido a misericordia. La misericordia de Dios me ha alcanzado y ahora puedo decir que Él es el glorioso, es mi Salvador personal, es el que ha pagado el precio de mi pecado, es el que me ha levantado cuando yo estaba en el pozo cenagoso del pecado y me ha colocado juntamente con Él en la peña y ha puesto cántico nuevo en mi corazón. Y que esto lo puedan oír y ver muchos y puedan glorificar a Dios. Este es un milagro más que Dios ha hecho hoy. Dios ha transformado la vida de este, porque los de afuera lo están viendo. No es que yo les estoy diciendo, Dios me ha cambiado. Sí, a ver cómo te ha cambiado. Porque yo te conocía antes y te conozco ahora y poca diferencia hay. Entonces algo falla. Pero si tú te dejas ser transformado por Dios, Dios cambia la vida. Y es un testimonio vivo para la gloria de Dios. Amén.